Entonces Dick le preguntó: ese día la princesa Prichu y yo fuimos a ver a mi tía Ágata, la hechicera más poderosa de todos los reinos vecinos, para lanzar un hechizo contra la princesa Camara. Nos encontramos con un obstáculo imprevisto. Verás, la princesa inicialmente quería matar a su hermana de una vez por todas, evitando que ascendiera al trono. Desafortunadamente para la princesa Prichu, los dioses desaprobaban matar a un miembro de la familia real con sangre real fluyendo por sus venas. Pero Prichu era persistente, así que mi tía le dio una forma de llevar a cabo el ritual y así derribar a su hermana mayor, la princesa Camara, incluso con su sangre real. Entonces, mi tía solicitó las cabezas de 12 vírgenes en un lapso de 12 días. ¿Como sacrificio para el ritual para forzar la mano de los dioses? Eso es una locura, interrumpió Dick abruptamente con voz infantil. Elizabeth le respondió: era tan loco que incluso la princesa Prichu no pudo seguir adelante con el ritual. Ahora bien, personalmente, a pesar de cualquier problema pasado que tuviera con la princesa Camara, nunca quise verla muerta. Así que presenté un plan alternativo antes de que Prichu ideara otro plan precipitado contra su hermana. Yo fui quien sugirió el plan para cambiar el corazón del rey, para que amara a Prichu en lugar de a Camara. ¿Qué? Exclamó Dick. Así que por eso dijiste que creías que el rey Touch realmente envió a esos cazadores de recompensas. Estaba siendo manipulado por ti y por la princesa Prichu. Cálmate, Dick, dijo Elizabeth. Ya me siento mal por lo que hice, y pensé que habías dicho que no me juzgarías por las cosas que hice en el pasado. Bueno, sí dije que no te juzgaría, pero lo que estás diciendo ahora, básicamente, significa que estuviste activamente involucrada en la razón por la que Camara ahora está desaparecida en quién sabe dónde. Le diste a su hermana, una bruja, la brillante idea de poner el amor de su padre en su contra. ¿Cómo puede ser tan cruel?, le gritó Dick a Elizabeth con una voz combativa. Inmediatamente Elizabeth estalló en genuinas lágrimas de tristeza. Lo sé. Soy una persona terrible. Sé que merezco que me arrojen a los lobos por lo que yo y mi familia hemos hecho, pero por favor, solo tolera mi presencia por un momento para que pueda ayudar a salvar a la princesa Camara y expiar mis pecados. Por favor, Dick, te lo ruego, no me eches. Eres mi única esperanza de redención, dijo mientras agarraba las piernas de Dick, aún llorando. Dick respiró hondo y, mientras la miraba fijamente, le preguntó con voz calmada y estoica: antes, cuando nos conocimos, dijiste que por tus acciones los 3 guardias que te escoltaron estaban muertos. ¿A qué te referías con esa respuesta? Respóndeme ahora para que pueda considerar perdonarte cuando conozca todos los pecados que has cometido. Elizabeth, aún sollozando a sus pies, le respondió: después de que sugerí el plan para inclinar el corazón del rey a favor de Prichu, Agatha exigió 2 cabezas humanas para llevar a cabo el sacrificio. Fue entonces cuando sucedió. La princesa Prichu me mostró su verdadera cara en ese momento y ofreció a los 2 guardias que nos escoltaron a su santuario para usarlos como sacrificio del ritual. Ella los atrajo sin sospechar y luego los llevó con Ágata para que los mataran. Intenté detenerla, pero mi tía conspiró con la princesa Prichu y me encadenaron. Vi cómo los guardias caían uno tras otro y, en ese momento, cuando el segundo guardia estaba a punto de morir, me murmuró que todo era mentira. Al principio me desconcertó lo que quería decir con eso, pero al mirar su rostro con atención por segunda vez, me di cuenta de que era el mismo guardia que me detuvo en las puertas del palacio ese día que terminé las cosas con la princesa Camara. Él fue quien me dijo que la princesa Camara no quería tener nada que ver conmigo, y luego repitió las mismas cosas que me dijo delante de la princesa Prichu, y yo les creí, lo que me hace preguntarme: ¿podría haber querido decir que lo que me dijo ese día
sobre que la princesa Kamara no quería tener nada que ver conmigo era todo mentira. Dick exclamó. Esa chica Prichu realmente es un demonio después de todo, ¿no es así? ¿No lo entiendes?, preguntó Elizabeth. Elizabeth, todo fue obra de Prichu. Siempre ha sido Prichu. Ella fue la que envió a esos salvajes para infiltrarse y destruir tu granja, para que tu familia se empobreciera. Manipuló a los guardias del palacio para que te mintieran sobre la reacción de la princesa Kamara ante la condición de tu familia. Ella diseñó todo ese maldito plan para separarte de Kamara, para que su hermana mayor siempre estuviera sola. Tan pronto como Dick dijo esto, el rostro de Elizabeth se llenó de confusión y desesperación. Luego gritó en voz alta y desmoronada. ¿Pero por qué? Celos, exclamó Dick. Algunas personas simplemente nacen con la enfermedad de los celos y los consume toda su vida. Creo que la princesa Prichu es una de esas personas. Asesinato, manipulación, odio, todo está ahí en blanco y negro. Elizabeth luego interrumpió el monólogo de Dick. «Tenemos que detenerla», gritó. «¿Y cómo sugieres exactamente que lo hagamos?», le preguntó Dick inmediatamente. «Bueno, podemos decirle a los aldeanos que ella ha lavado el cerebro del rey y que tiene a la princesa heredera secuestrada», respondió Elizabeth. Dick negó con la cabeza, decepcionado, y luego le dijo con voz sarcástica, «¿Y crees que te creerían? Nosotros, unos campesinos, acusando a un miembro de la familia real de actos tan graves. Tendríamos suerte si no nos dieran de comer a los leones por ese tipo de traición. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la princesa Prichu? Si no la detenemos, puede destruir todo el reino, o incluso peor», dijo Elizabeth a Dick. Dick entonces respondió con respeto. «Haríamos lo único que podemos hacer, todo lo posible para salvar a la princesa Kamara de las garras de su hermana, rompiendo el hechizo del corazón del rey en el bosque maligno de Dava. Haríamos lo que sea necesario y esperar a Dios que, cuando esté libre, mi lady, la princesa Kamara, pueda poner fin a la locura de su hermana de una vez por todas», dijo Dick en tono tranquilizador. Elizabeth lo miró con admiración y luego comentó, «Ahora veo por qué la princesa Kamara se enamoró perdidamente de ti. Eres tan confiado y recurrente», dijo mientras se levantaba. «¿En serio?», respondió Dick. «Siempre pensé que era por mi deslumbrante apariencia», dijo entre risas. Elizabeth lo miró con un ligero enfado y puso los ojos en blanco. Dick luego soltó una carcajada. «Esta chica, ¿por qué siempre eres tan dramática?», se rió aún más. Luego puso fin abruptamente a su risa, miró a Elizabeth intensamente y comenzó a hablar. «Elizabeth, lo siento por la forma en que te grité antes. Aunque prometí no reaccionar de forma exagerada, simplemente me sorprendió todo el asunto. Una parte de mí esperaba que nunca estuvieras involucrada en traicionar a Kamara, porque he llegado a conocerte como una persona amable de verdad». «¿Y por qué es eso?», preguntó Elizabeth. «Bueno, para empezar me salvaste de casi morder el polvo en el río que separa nuestra aldea del bosque maligno de Akba. Me cuidaste en tu casa siendo yo un extraño. Eso me demuestra que tienes un buen corazón y sería ingenuo de mi parte pasar por alto todas estas cosas buenas que he visto de ti y juzgarte únicamente por los errores que has cometido en el pasado», respondió Dick a Elizabeth. «Gracias, Dick», le respondió Elizabeth. «Necesitaba escuchar esto, especialmente viniendo de ti. Muy bien, basta de darnos palmaditas en la espalda. Si queremos salvar a mi amor, la princesa Kamara, tenemos que elaborar un plan sólido para maniobrar por los terrenos hostiles del bosque maligno de Akba, especialmente porque vamos a emprender este viaje solos, ¿verdad?», gritó Elizabeth en respuesta. «Está bien», dijo Dick.
Primero tendríamos que idear un plan para atravesar el mar de serpientes, murmuró mientras discutían toda la noche sobre cómo enfrentarían el viaje que tenían por delante. Después de que terminaron de discutir, ambos se fueron a dormir. Al día siguiente, temprano en la mañana, Dick podía escuchar pasos que se acercaban a su casa mientras dormía. Al principio pensó que estaba soñando, así que se sacudió la idea y siguió adelante para hervir té para él y Elizabeth, para que pudieran tener algo en el estómago antes de comenzar su viaje. Mientras vertía el té de la tetera en 2 tazas frente a su patio, en ese mismo momento, escuchó el grito de guerra de un grupo determinado de guerreros armados. En combinación con los pasos que había estado escuchando toda la mañana, supo que no era un sueño, pues ya había escuchado antes esos pasos de guerreros a caballo y también había escuchado su grito no hace mucho tiempo. Entonces Dick salió corriendo de la cocina de su patio hacia la habitación donde dormían él y Elizabeth, y comenzó a golpear a Elizabeth, que aún estaba dormida, con rigor para despertarla. «Elizabeth, despierta, despierta. Los Ashin-Mari están sobre nosotros. Vienen a esta casa ahora mismo. Elizabeth, despierta, por favor. Tenemos que irnos inmediatamente». Con cada golpe y con cada minuto que pasaba, los pasos de los caballos de los guerreros se acercaban cada vez más. De repente, Elizabeth se despertó de la cama sudada y murmuró: «¿Guerreros Ashin-Mari? Mami, por favor, no quiero escuchar más historias». «No es ninguna historia», le gritó Dick en tono fuerte. Con un golpe final despertó a Elizabeth. Cuando Elizabeth se despertó, Dick la tomó de la mano, la levantó de la cama y la arrastró con él, mientras corría hacia el refugio más cercano de esos guerreros salvajes, su viejo pozo sucio en el patio de su casa. En el camino Elizabeth le preguntó, con un comportamiento confundido y desorientado: «Dick, ¿a dónde me llevas? ¿Qué está pasando?». Dick luego respondió con voz tensa mientras aún corrían: «Los Asha-Mari, esos guerreros que nos atacaron a Kamara y a mí, están sobre nosotros». De repente llegaron al pozo. Entonces Dick le preguntó a Elizabeth con voz autoritaria: «Bien, aquí estamos. ¿Puedes saltar ahora?». «¿Saltar? ¿A dónde?», preguntó Elizabeth con un tono desafiante y sarcástico, mientras lo miraba y miraba el pozo frente a ellos. «Por favor, Elizabeth, tienes que saltar para que yo también pueda saltar. Es la única forma que veo de evadir a esos guerreros». «¿Quieres vivir o morir?», preguntó Dick con toda seriedad. Elizabeth luego respondió: «Por supuesto que no quiero morir, por eso no voy a saltar. ¿Sabes qué tan profundo podría ser ese pozo? ¿Sabes si hay animales salvajes dentro? Prefiero arriesgarme con cualquier peligro que digas que se acerca hacia nosotros». Dick luego respondió apresuradamente: «Oh, por favor, Elizabeth, no tenemos tiempo para pensar en todo eso ahora». Luego tomó una decisión y empujó a Elizabeth a la fuerza al pozo, y justo después de eso, él también saltó. Al llegar, Dick le tapó la boca con fuerza para que no reaccionara a lo que había sucedido y no hiciera ningún ruido que llamara la atención sobre ellos. Justo en ese segundo en el que saltaron, la princesa Prichu y los Ashin aparecieron justo frente a la puerta de su casa. Tal y como había dicho Dick, él y Elizabeth lograron evadirlos con éxito, hasta que uno de los guardias sospechó del pozo donde se escondían. Mientras Prichu y los Ashin registraban el recinto, llegó un punto en el que Prichu se acercó al pozo donde se escondían Dick y Elizabeth. Los corazones de ambos comenzaron a acelerarse, ya que sabían que los habían descubierto. Ambos pensaron para sí mismos que tan pronto como la princesa Prichu mirara hacia el pozo, los descubriría. Pero cuando Prichu se acercó para mirar por el pozo, Elizabeth pudo ver su cabello bajar antes que su cabeza. En ese mismo momento, en un arranque de desesperación, abrazó con fuerza el cuerpo de Dick y murmuró un encantamiento.
Lam muscus saba infus. En ese mismo instante, ambos se desvanecieron en el aire. Una desprevenida Pritchu miró al pozo y no encontró nada más que agua. Inmediatamente, Pritchu se llenó de gran frustración e ira. Tanto ella como los guerreros habían estado registrando todo el recinto en busca de Dick y Elizabeth, solo para encontrarse con las manos vacías hasta ese momento. Entonces descargó su frustración en el guerrero que recomendó la búsqueda. «Tonto», le gritó, «así que nos has hecho perder todo el tiempo en esta búsqueda infructuosa. Ustedes, los guerreros Ashin, son todos incompetentes. Ni siquiera pueden estar a la altura de su nombre. Pero, milady, era solo una sugerencia lógica registrar su casa por si acaso todavía estuvieran escondidos cerca», intentó defenderse el guerrero. «Cállate», lo silenció Pritchu, «cerdo inculto. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu princesa y futura reina? Ustedes, los Ashin Mari, me dan asco. A todos fuera de mi vista. Váyanse todos. Yo misma encontraré a esos traidores», dijo mientras los expulsaba. Poco después de esto, todos los guerreros Ashin Maris abandonaron la casa de Dick y regresaron a su campamento. La princesa Pritchu, a su vez, cabalgó a lomos de su caballo de regreso al palacio real. Mientras todo esto sucedía, Farouk, el líder de los Ashin Maris, siguió a Pritchu de regreso al palacio sin su permiso. Había observado cómo arremetió contra sus guerreros y podía sentir que estaba frustrada y necesitaba su compañía. Así que continuó siguiéndola mientras ambos se dirigían al palacio real. Cuando llegaron a las puertas del palacio, Farouk la llamó por su nombre en voz alta mientras recuperaba el aliento. «Princesa Pritchu, mi amor, ¿por qué estás enfadada? ¿Por qué te has desquitado con mis guerreros así? Ha sido cruel e innecesario. Esos guerreros lo estaban dando todo, y tú se lo has restregado en la cara como si estuvieran bromeando». «¿Cómo te atreves?», preguntó Farouk con genuino enfado. «¿Cómo me atrevo yo?», preguntó Pritchu con total sorpresa. «Tenías una sola misión, capturar a la princesa Kamara y eliminar a quien quiera que estuviera con ella. Eliminaste a los guardias del palacio, no perdonaste a ninguno de ellos, pero a ese bastardo del cazador, la única persona que odio casi tanto como a mi bestia de hermana, lo dejaste escapar. Ahora se ha aliado con esa traidora de Elizabeth. Solo Dios sabe lo que están tramando. Trabajar juntos podría poner en peligro todo por lo que he trabajado tan duro». De repente y sin previo aviso, la princesa Pritchu estalló en lágrimas genuinas. Farouk entonces se apresuró a abrazarla apasionadamente para calmarla. Luego le preguntó: «Mi amor, ¿por qué lloras? Todavía no ha pasado nada. Tienes a tu hermana encerrada, el cazador está huyendo y el rey está bajo tu control. Solo tienes que tranquilizarte». Pritchu entonces miró a Farouk y respondió: «Descansaré cuando tenga la cabeza del cazador en bandeja de plata. Farouk, mi amor, si realmente me amas, me prometes que tú tampoco descansarás hasta que eso suceda». «Pritchu, yo». Farouk respondió a Pritchu con voz temblorosa: «No hay peros, mi amor. Dijiste que me amabas, ¿verdad?». Farouk entonces respondió con un tono profundo y forzado: «Está bien, mi amor. Lo que sea necesario». «Me alegro», Pritchu respondió. «Ahora espera aquí. Déjame ir y asegurarme de que mi hermana se pudra sin esperanza en esa celda del palacio. ¿Está bien?». «Está bien, mi amor». Farouk se quedó en las puertas del palacio y se mantuvo ocupado conversando con los guardias, mientras Pritchu entraba a las mazmorras del palacio para burlarse de su hermana. Mientras tanto, Elizabeth y Dick estaban a kilómetros de distancia, en el río que marca la frontera entre su aldea y el bosque maligno de Akba. Habían tenido una acalorada discusión sobre lo que había sucedido en el pozo de la casa de Dick. «Por el cielo, ¿qué me hiciste, Elizabeth?», exclamó Dick en voz alta. «Respóndeme».
¿Qué eres? ¿Quién eres en realidad? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no estás hablando? No es tan fácil, Dick. Por favor, cálmate, respondió Elizabeth en un tono igualmente alto. ¿Calmarme? Replicó Dick con sarcasmo. En el poco tiempo que te conozco, has soltado bomba tras bomba tras bomba, y para ser honesto, he aceptado todas tus asperezas. Pero ahora, básicamente, me he teletransportado del pozo de mi casa a este lago que marca la frontera entre nuestra aldea y el bosque maligno de Agba en meros segundos. Todo porque murmuras un galimatías en el último segundo. Y ahora estoy aquí mirándote, y tú ni siquiera puedes darme una explicación de lo que acaba de pasar. ¿Y esperas que me calme? Dick dijo a Elizabeth en un tono severo y a la vez cariñoso. Está bien, me explicaré, pero por favor, estamos frente al bosque maligno de Akba. Empecemos a movernos. Puedo explicarte en el camino. Tan pronto como dijo esto, Dick la pasó caminando a una velocidad aterradora y comenzó a dirigirse solo hacia el bosque. Luego gritó desde lejos. «Será mejor que empieces a hablar.